congresistas republicanos rechazan muchas veces mociones del presidente. Claro, correcto. Lo acabamos de ver, pues, con la primera propuesta de Bush de el salvataje. Los 700 mil millones. Exacto. Eso, por un lado. Por otro lado, sí, tradicionalmente en Estados Unidos las grandes corporaciones están detrás de cualquiera de los dos candidatos. Hay muchos lobbies detrás. Esta elección obviamente no es la excepción, pero hay algunos rasgos distintivos que marcan diferencias, digamos. Por ejemplo, Obama en septiembre recaudó 160 millones de dólares o algo así, a lo mejor 150 millones de dólares para el cierre de su campaña. Estos 150 millones de dólares no se los dieron las grandes corporaciones, ¿sí? Los recaudó de las donaciones personales de más de 600,000 personas. Otro cambio, y yo creo que para siempre en la política estadounidense, ha sido esta campaña de Obama. Su recaudación solo por Internet y de persona por persona ha cambiado dramáticamente las finanzas políticas tradicionales en Estados Unidos. Que hay grandes corporaciones detrás de él. Bueno, yo todavía no he podido ver los estados financieros de las donaciones de campaña, que tienen que ser públicos en Estados Unidos, que ojalá así fuera en todos lados, pero no tengo duda que ahí hay grandes donaciones de grandes corporaciones también. Pero al menos... Pero tiene un límite. Todo tiene su límite. Todo tiene un límite en tus fondos de campaña solo si utilizas fondos federales. Claro. Y Obama dijo, no acepto los fondos federales, y entonces no me pueden poner un límite. Bueno, ha tenido más plata Obama, sí, al revés de lo que se piensa. Bueno, vamos a un corte. Estamos grabando, ustedes se habrán dado cuenta, apareció ahí el cintillo en la parte de arriba de la pantalla. Vamos al último corte para cerrar el tema y yo les propongo, digamos, más o menos hablar, porque se está escribiendo mucho y hablando mucho sobre un posible fraude electoral. No sé si ustedes han escuchado esto, digamos, de que puede haber un fraude electoral en Estados Unidos. Hay mucha preocupación, hay muchas cosas que se están moviendo, y a ver si cerramos con este tema. ¿Qué puede pasar? ¿Puede haber en Estados Unidos un fraude electoral? Después del corte. Bueno, y en los últimos días aparecen nuevamente los temores de un posible fraude electoral, recordando lo que ocurrió en la Florida, en la última elección, cuando Al Gore, para muchos, digamos, ¿cierto?, se le robó los votos de la Florida, y eso hizo que pudiera ser reelecto George Bush. ¿Será que ocurre en Estados Unidos? Es muy difícil, Nacho. ¿Sí? Yo creo que después de la experiencia y el escándalo de Florida, en el que Bush terminó convirtiéndose en presidente, ese escándalo que le demostró al resto del mundo que en algunos sentidos Estados Unidos también era un país tercermundista en estas situaciones. Creo que ahora se están cuidando mucho de que esto no suceda. Lo que tenés son campañas sucias que además, por cierto, no están resultando. Tú decías la ventaja de McCain, la ventaja de Obama estalló con la crisis financiera. Y es cierto, Pablo, pero yo leyendo algunos análisis he visto otras cosas. También es consecuencia del rechazo a la campaña sucia intensiva que empezó a hacer McCain a dimensiones mucho mayores que las de Obama, y que al final se le terminaron revirtiendo, se le terminaron viniendo en contra por el rechazo de muchos estadounidenses a ese tipo de campaña sucia. Creo que hay campaña también en este sentido, Nacho, pero yo veo muy pocas posibilidades de un fraude electoral. Bueno, fíjate de que... Además, Nacho, hay una cosa que hay que decir. En Estados Unidos el gobierno federal no tiene ningún control sobre eso. No hay nadie que tiene un control centralizado sobre el proceso electoral. Son los estados. Ahora, se teme una elección reñida, puede ¿no? haber en diferentes estados puede haber indicios de fraude o de mal manejo, pero no hay nadie que a nivel nacional pueda hacer fraude. Mira, bueno, yo voy a leer solamente, para abonar a esto, voy a leer una frase del New York Times, creo que de hoy. Dice que ya hay un ejército de abogados en ambos bandos listos para atacar los resultados en la noche del 4 de noviembre, si estos son muy reñidos. Claro, pero acordate cómo fue la cosa con Al Gore, que no fue hace 4 años, sino hace 8 años. La cosa de Al Gore, toda la elección en todo Estados Unidos se redujo de repente al reconteo de algunos condados en Florida, porque los votos de Florida iban a dar el gane sí o no a o a Bush o a Gore. Entonces, claro,
ahorita ya tienen determinado en 5, 6 o 7 o 8 estados donde esto puede pasar, y en esos lugares van a estar abogados de los dos partidos a la par de las urnas y ver qué tipo de recurso pueden hacer si resulta que este conteo puede ser decisivo. Mira, eso Nacho, tiene que ver mucho con el sistema muy arcaico electoral que tiene Estados Unidos. Bueno, lo que ha dicho Paolo, pues obviamente son de las medidas que ya están preparándose precisamente para evitar algo de lo que ya la gente suena. Y lo importante es eso. ¿Por qué está sonando nuevamente el miedo de un fraude? Y a ver, obviamente ahí dos aspectos son los que llaman la atención o mueven nuevamente a esas dudas. Uno es lo que hemos dicho, lo de Florida. Recordemos con Al Gore, el mayor punto la mayor cantidad de votos la obtuvo Al Gore y la menor Bush, pero ganó por el sistema que tienen, pero además por el problema que hubo en la Florida. Entonces, ese hecho la gente lo está recordando, pero ese hecho lo recuerda nuevamente la gente precisamente por la campaña sucia o la campaña del miedo que han dicho acá. Y es cierto, es que cuando hay campañas sucias, al contrario, lo lógico que llega a pensar es que estos están haciendo cualquier cosa o estos están dispuestos a hacer cualquier cosa para triunfar. Entonces, eso incrementa la duda y, por supuesto, llegan a pensar en el fraude. O sea, yo creo que es un factor. Y yo no sé si esta vez lo pueden o no lo pueden hacer, porque habría que estar bien metidos en el sistema estadounidense. Pero que la gente ya sospecha de eso y tiene temor de que haya fraude, eso es real, eso está en los cables, eso está por todos lados. Hay una cosa natural, no hay sistema electoral perfecto, pero yo coincido con Carlos en el sentido que es muy difícil en Estados Unidos. Ahora, si hay movilizaciones de abogados, yo lo veo preventivo, normal por la experiencia en Florida. Se puede pelear voto a voto también, Sí, ¿no? claro. Ok. Bueno, mala noticia. Vamos a despedir esta noche a Paolo, que nos deja, y es una pérdida importante para este espacio de los días jueves, este debate periodístico. Nos deja, no porque se vaya enojado con nosotros, nos sigue queriendo y nosotros lo seguimos queriendo a él, pero tiene que asumir tiene mucha responsabilidad, mucho trabajo, y eso le dificulta estar con nosotros. Nosotros te decimos, Paolo, gracias. Creo que ha sido muy buen aporte para este programa, te vamos a echar de menos sin duda, y sin duda también, digamos, va a ser siempre un invitado permanente a este espacio, ¿no? Sí, Nacho, yo voy a decir un par de palabras sobre eso porque tampoco quiero simplemente desaparecer aquí del set de aquí en adelante. Yo quiero despedirme del público, sobre todo, porque hay un público que nos ha acompañado semana a semana en ese debate de periodistas. Y de eso a mí me ha sorprendido muchísimo, a todos nosotros creo, la reacción masiva y en general muy positiva del público. Lo siento uno cuando va al súper, a la gasolinera, o en el caso mío, mis clientes en la ventana. Yo voy a explicar por qué me he decidido retirar de este programa tan exitoso. Yo me retiro de esta ronda, de esa mesa, pero no del periodismo independiente. Por lo contrario, yo tengo otros proyectos, tanto periodísticos como personales, que requieren más de mi tiempo e incluso me obligan a viajar con bastante frecuencia. Yo sigo comprometido más que nunca con el periodismo crítico y independiente. Sigo convencido que en la transición que está viviendo este país es indispensable el debate sin tapujos y sin amarras. En ese sentido yo deseo mucho éxito a este programa y a mis colegas en esta mesa. Este programa, cuando lo iniciamos, asumimos nosotros un compromiso muy claro, muy serio con el público y un compromiso con el país, hacer valer el pluralismo, la transparencia, el profesionalismo periodístico. Eso era el compromiso de esta mesa y yo espero que así se mantenga independientemente quién esté participando en esta mesa. Yo seguiré trabajando en función de ese compromiso de otra forma, siempre con el periodismo y con la independencia. Agradezco a mis colegas, Francisco, Lafitte, Nacho y Carlos,
y sobre todo al público de haberme aguantado con tolerancia, paciencia, mis intentos de hacer análisis, mis críticas a veces impulsivas, mis comentarios a veces apasionados. Gracias y nos vemos.